Cautivados por la palabra, con el padre Manuel Pérez Tendero, desde Daimiel, en la diócesis de Ciudad Real. Saludamos a todos los oyentes de Radio María desde las tierras manchegas de Daimiel. Bienvenidos. Cautivados por la palabra, hacemos en nuestro recorrido por los libros bíblicos. Hoy os invitaremos a empezar a leer el libro del Génesis. Después de un par de programas dedicados a una introducción literaria, histórica, un poco también geográfica, queremos ya empezar a leer la Biblia. Y comenzamos desde el principio. Vamos a comenzar hoy de forma quizá no del todo exhaustiva, leyendo textos concretos, porque queremos que empecéis a hojear un poco los primeros libros de la Biblia. Como siempre, vamos a dividir nuestro itinerario en 10 puntos, ¿verdad? Abrid la Biblia y os invitamos a que estos 15 días os dé tiempo a hacer lo que os proponemos en este programa. Vamos a hablar del primer gran bloque de libros de la Biblia. Si uno empieza con el Génesis y acaba de leer el libro, se da cuenta que en el libro siguiente, el Éxodo, continúa la historia, y después en Levítico continúa, en Números continúa, en Deuteronomio continúa. Pero acaba el Pentateuco, así se llaman los 5 primeros libros de la Biblia, y el libro de Josué continúa el Deuteronomio. Moisés ha muerto, Josué ha tomado, diríamos, su lugar y le llega la conquista. Y así podemos seguir leyendo hasta 11 libros. Esta es la primera idea, lo que se llama la historia primaria. La Biblia comienza con un relato histórico compuesto de 11 libros. Por eso, igual que se habla de Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, aquí podemos hablar de Eneateuco, 11 libros, que son desde el Génesis a Segunda Reyes. Hay en algunas Biblias, habría un libro número 12, el libro de Ruth, porque la Biblia vulgata, la de los griegos, ha metido ahí Ruth, pero en la Biblia original hebrea Ruth estaría en otra parte. Entonces son 11 libros que se continúan unos detrás de otros. Entonces os invitamos a saltaros el libro de Ruth para poder leer como conjunto estos 11 libros bíblicos, que los exegetas actuales, los expertos, le llaman historia primaria, porque habría, ya veremos, una historia secundaria, que es otra forma de contar lo mismo, en los libros de las crónicas. Ahora vamos con la historia primaria, que es el Pentateuco más 6 libros más, 11 libros, que es lo que llaman los hebreos los profetas anteriores. El Pentateuco o Torá y los profetas anteriores formarían la historia primaria, que va desde la creación de Adán hasta el exilio en Babilonia, una historia de la humanidad y de Israel que culmina en el exilio, año 587 a.C. Tenemos aquí una gran obra historiográfica. Tiene que ver con algunas antiguas historias de Mesopotamia y con algunas posteriores también, Heródoto, en Grecia. Pero seguramente desde el punto de vista cultural humano, esto hay que subrayarlo, tenemos aquí la más antigua epopeya de un pueblo narrada de forma tan larga. Es algo, diríamos, único en el sentido de antiguo en la historia de la humanidad. También la Biblia tiene este valor literario, histórico, por supuesto teológico. La Biblia es la primera que se atreve a escribir una historia tan larga, con tantos datos, de una forma unitaria. Ya digo, 11 libros, que van desde Adán hasta Sedecías, el último rey de Judá, hasta la época de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que va a ser el que destruya el templo y exilie a los habitantes de Jerusalén. Podemos decir como hay algunos datos para decirnos que hay una unidad, ¿verdad?, de fondo en todos estos libros, además de su continuidad como relato, y es, si os fijáis bien, luego iremos viendo los capítulos 1 al 11 del Génesis, la historia original de la humanidad, antes de que empiece la historia de Israel, los patriarcas, culmina en Babilonia, Babel, ¿verdad? Todo el pecado original, todos los pecados originarios, toda la historia antigua de la humanidad, Génesis 1 al 11, culmina en Babilonia. Bien, ¿dónde culmina la historia primaria? Todos estos 11 libros en Babilonia, en el exilio. De alguna forma, aquellos capítulos del Génesis 1 al 11 sirven de prólogo para toda esta historia primaria que culmina en Babilonia, en ese Tzigurat,
en esas torres, ¿verdad?, de Babilonia, torres de Babel, que van a oprimir al pueblo elegido. Y también otra cuestión que nos invitaríamos a meditar despacio, muy interesante. Fijaos el pecado de Adán y Eva en Génesis 3, Génesis capítulos 2, la creación, y 3. Dios pone a la primera pareja humana, Adán y Eva, los pone en un paraíso, los coloca allí, y les da un mandamiento: no comer del árbol. Como incumplieron ese mandamiento, ¿qué sucede? Que Dios los expulsa del paraíso. Bueno, pues esta historia de los primeros seres humanos es lo que luego se repite en la historia de Israel. Es el mismo esquema. Dios coloca a un pueblo, ya no a una pareja, ahora a un pueblo, Israel, en una tierra prometida que emana leche y miel, en un paraíso, y les da una norma, les da la Torá, la ley. ¿Qué ha hecho Israel a lo largo de estos siglos? Incumplir la ley como Adán y Eva. ¿Cuál es la consecuencia? Igual que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, ahora Israel es expulsado de la tierra prometida. Es decir, también la historia de Adán y Eva sirve de prólogo para entender toda la historia de Israel. De alguna forma, las mismas claves del origen de la humanidad se repiten en la historia de Israel. O también podemos decirlo de otra manera: la Biblia retrotrae a Adán y Eva su experiencia histórica como pueblo elegido y expulsado. Dios quiere que el hombre viva en un paraíso. Dios quiere que Israel viva en la tierra prometida, pero para eso se requiere cumplir la alianza, obedecer a Dios. Y desde el principio, tanto el hombre como el israelita, el hombre como el pueblo, han incumplido la alianza, han incumplido su parte en la ley de Dios, y por eso han sido expulsados. Esto también nos da una clave actual, como veremos, para aplicarla también a nuestra época y a nuestra propia historia con el Señor. Por tanto, primer punto importante, yo creo, os invitamos a ojear todos estos, ¿verdad?, cómo hay una continuidad desde el Génesis a Segunda Reyes sin discontinuidad, sin ruptura, de una historia que empieza con Adán y culmina con el exilio. Este sería el primer punto que hoy queríamos compartir con vosotros. El segundo punto, nos centramos ya, vamos como con un zoom, ¿verdad?, enfocando desde la historia primaria, 11 libros, nos centramos en los 5 primeros libros, que se llaman el Pentateuco. ¿Cuál es el nombre y el sentido de este bloque? Pues Pentateuco, como todos sabéis, penta, 5, teukos significa un estuche, donde se metían los rollos, ¿verdad? Antes de Cristo no había códices, no había libros, sino que eran rollos de pergamino, de papiro. Entonces el Pentateuco significa 5 estuches o 5 libros de alguna forma, ¿no? Y entonces es porque son los 5 primeros libros de la Biblia. Es el nombre que los griegos dieron a este conjunto. Los hebreos antes le llaman todavía hoy, Torá, que significa ley. Ley, por tanto, no se aplica solamente a un conjunto de leyes o a una norma, sino que es un conjunto de libros. Cuando un judío habla de la Torá, de la ley, no se refiere solo a una ley concreta, sino es un concepto literario. Es toda la ley que Dios nos ha dado por medio de Moisés, y que empieza en Génesis y termina en Deuteronomio. Dentro del Pentateuco, diríamos que hay 5 libros, claro: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. También repasadlos, ojeadlos por encima. Hay 2 libros un poquito sui generis, un poquito especiales, que son Génesis por un lado y Deuteronomio por otro. Porque Éxodo, Levítico y Números tienen una unidad, diríamos que es Moisés y la alianza. Pero el Génesis es un poquito diferente porque nos cuenta, diríamos, los orígenes de Israel y los orígenes de la humanidad. Lo que sucedió antes de Moisés, lo que sucedió antes del Éxodo. Y Deuteronomio, en cambio, es un poquito también sui generis porque nos cuenta los discursos que Moisés habría pronunciado el último día de su vida, que a su vez sirven de introducción a toda la historia posterior, los 6 libros que siguen. Es un libro que podríamos leer perfectamente la historia de Israel quitando Deuteronomio. Lo único que nos aporta novedoso es, históricamente hablando, la muerte de Moisés, porque el resto es un conjunto de leyes, pero no avanza la acción, solamente la muerte de Moisés. Y Génesis, de igual manera, es lo que sucede antes, de forma resumida, de la historia fundamental de Israel, que es el Éxodo. Entonces, segundo punto, la Torá o Pentateuco. 5 libros, dentro de los cuales son un poquito especiales. Habría que subrayar el Génesis, que es el primero, y el Deuteronomio, que es el último de ellos. Bien, dicho esto, pasamos a una tercera idea,
que sería, históricamente hablando, tenemos 5 libros, pero realmente estos 5 libros se podrían dividir en 3 bloques históricos, diríamos, ¿no? Hablamos un poquito de esto cuando hablábamos en el vídeo pasado, en el audio pasado, de la historia de Israel. Génesis 1 al 11 son los orígenes de la humanidad. 11 capítulos que van desde Adán hasta Terach, el padre de Abraham. O si queréis más sencillo, desde Adán a Abraham. Se nos cuentan, en estos 11 capítulos, se nos describen, se nos transmiten 20 generaciones, divididas de forma muy equilibrada. 10 generaciones antediluvianas, patriarcas antediluvianos, y 10 generaciones postdiluvianas. Es decir, el corazón de estos capítulos, el corazón de la historia primitiva de la humanidad, lo marca el diluvio, con el personaje principal, Noé. Entonces tenemos la primera sección, 11 capítulos dedicados a 20 generaciones que irían desde Adán hasta los comienzos de Israel con Abraham. Esta es la primera parte. La segunda parte, Génesis capítulos 12 al 50, ojeadlo, sería la historia patriarcal. Ya son los patriarcas de Israel. Génesis es el origen, pero el origen no solamente de Israel, sino el origen de la humanidad. Entonces Génesis 1 al 11, origen de la humanidad, Génesis 12 al 50, origen de Israel, con los patriarcas. Y aquí se nos relatan, con más detalles, claro, la historia, las tradiciones de 4 generaciones. Abraham, Isaac, Jacob y José con sus hermanos, los 12 hijos de Jacob, antecedentes de las 12 tribus de Israel. Y después la tercera parte de historia que se cuenta, serían del libro del Éxodo al Deuteronomio. Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que es la historia de Moisés. Éxodo comienza con el nacimiento de Moisés, Deuteronomio termina con la muerte de Moisés. Y ahí se nos cuenta no solamente la historia de Moisés, sino lo que es más importante, Moisés al servicio del Éxodo, la salida de Egipto y la alianza con Dios en el desierto y el camino hacia la tierra prometida. Por lo tanto, una generación, ¿veis? 11 capítulos dedicados en Génesis a 20 generaciones, del 12 al 50, unos 40 capítulos escasos, dedicados a 4 generaciones, y 4 libros dedicados a una generación. Esto nos da un poco a qué se le da más importancia en el Pentateuco. Ciertamente a la historia de Moisés con el pueblo de Israel, con el Éxodo. Por lo tanto, el libro del Génesis tiene 2 partes y todos los demás libros forman una unidad en cuanto que narran la historia de Moisés y su papel de libertador frente al pueblo. Cuarta idea que queremos también compartir con vosotros en esta primera aproximación sería algunos problemas del texto que desde siempre han observado los investigadores ya desde la Edad Media y antes. Es que hay muchas repeticiones. Por ejemplo, en el capítulo 1 tenemos un relato de la creación, pero en el capítulo 2, a partir del versículo 4-5, comienza una repetición de la creación de otra manera distinta. Entonces tenemos al principio del Génesis 2 versiones de la creación. Además, en una el ser humano es creado al final, el 6º día, y en Génesis 2 el ser humano es creado antes de los animales, al principio del todo. Es extraño, 2 versiones diferentes de la creación. También podríamos preguntarnos, cuando llega el diluvio, ¿cuántas parejas de animales puros manda Dios meter a Noé en el arca? Porque depende qué versículo leamos, 1 por especie o 7 por especie. Hay diferencias, ¿no? Después tenemos también una doble alianza de Dios con Abraham, Génesis 15, Génesis 17, repetición de la alianza. También tenemos una doble relato de la vocación de Moisés, Éxodo 3, Éxodo 6. Y luego hay muchas interrupciones del texto que después, extrañamente, la impresión que da es que el Pentateuco es un libro compuesto. Son 5 libros que no son una novela, que no los ha compuesto un autor, y esto nos lleva a una conclusión muy bonita. Hipótesis para explicarlo hay muchas, pero la conclusión principal es: el Pentateuco no es obra de despacho de un autor, sino que se han juntado muchas tradiciones que no se han querido perder y por eso hay repeticiones. Entonces tenemos diversas versiones, 2 versiones del Decálogo, de la vocación de Moisés, de la alianza con Abraham, de la creación, del diluvio, que están un poquito más enrevesadas. Entonces,
El Pentateuco, la Torá, es fruto de una larga tradición donde ha habido distintas versiones. Es una obra, diríamos, de consenso también, como Israel no ha querido perder nada de sus tradiciones y tenemos ahí una obra muy redonda que tiene ciertas incoherencias, fruto del consenso, fruto de una historia de tradiciones riquísima que Israel no ha querido perder. Esto tenemos que tener en cuenta a la hora de leer el Pentateuco y todos sus episodios, porque veremos que hay repeticiones y cosas que no acaban de cuadrar, pero eso es una dificultad menor que significa una gran noticia, y es que el Pentateuco ha sido un proceso de años. Es la historia, en el fondo, no solamente la historia de un pueblo, sino que se ha ido escribiendo poco a poco a lo largo de la historia de ese pueblo. En quinto lugar, la quinta idea es que el Pentateuco tiene un proceso, hemos dicho, para ahí un redactor final. Seguramente algunos dicen que fue Esdras, en la época persa, siglo V, antes de Cristo, más o menos. Y el redactor final ha querido dividir el Génesis en dos bloques, lo hemos dicho antes, Génesis 1 al 11 y Génesis 12 al 50, pero dentro de cada bloque ha querido dividirlo en 5 partes. Igual que el Pentateuco tiene 5 libros, los capítulos 1 al 11 del Génesis tienen 5 bloques y los capítulos 12 al 50 tienen 5 bloques. Y lo ponen con una palabra hebrea que no siempre se ve en las traducciones, que es Toledot, generaciones o historia. Entonces, por no volveros locos, vamos a deciros sencillamente los versículos que sería para que veáis los bloques que tenemos, ¿no? Génesis 1 al 11. Pues tenemos de 1.1 a 4.26 sería un poco los orígenes del cielo y la tierra. 1.1 a 4.26, capítulos 1 al 4. Capítulos 5.1 al 6.8 sería la generación, la genealogía de Adán. Después del cielo y la tierra, Adán. En 6.9 comienza la genealogía, la Toledot, lo que suscita Noé. 6.9 al capítulo 9 final, al 9.29. Después, en 10.1 se nos dice la genealogía de los 3 hijos de Noé. 10.1 a 11.9. Y por fin, en 11.10 se nos dice la genealogía de Sem, los semitas. Entonces, el autor ha querido dividirlo en 5 partes, ¿verdad? Cielo y tierra, Adán, Noé, los hijos de Noé y Sem. Sobre todo para dejar en el centro la historia de Noé. Noé sería el personaje más importante de los orígenes, muy ligado al diluvio. Seguramente, ¿por qué? Os decimos ya una razón, yo creo que interesante y profunda, hay que pensarla despacio, porque cuando el redactor está escribiendo esto siglos después, está pensando seguramente en el exilio. ¿Qué fue el exilio para Israel? Lo que el diluvio para la humanidad. En el diluvio la humanidad prácticamente ha desaparecido, pero no, hay un resto, hay un arca en la que aparecen los seres humanos y las parejas de animales que van a reconstruir el mundo. Pues igual, ¿qué pasa en el exilio? Que hay un resto. Los exiliados pensaban que Israel había acabado para siempre. Había sido un diluvio desastroso para Israel. Pero no, ¿quién es el arca que tiene a los componentes? Son los exiliados, que regresando como Noé van a poder reconstruir la historia de Israel. Es decir, la historia del diluvio superado es un aliciente para el pueblo de Israel, que van a superar algo tan grave como el diluvio que fue su propio exilio. Muy bonito. Y nos dice también un poco, no solamente que la historia se cuenta, sino que la historia del pasado se cuenta para iluminar la historia presente del pueblo de Israel. Entonces, 5 bloques, ¿verdad?, en los orígenes. Y también tenemos, difícil exactamente ver, 5 bloques en la historia patriarcal. Tenemos primero, pues en 11.27, se nos dice que es la generación de Teraj, padre de Abraham. Y ahí se va a contar la historia de Abraham hasta 25.11. Después, muy breve, la genealogía de Ismael, el hijo de Abraham no elegido, 25.12 al 18. La tercera se nos dice que es la generación de Isaac, 25.19 al 35.29. Es la historia de Jacob, el hijo de Isaac. La generación de Isaac nos cuenta la historia de Jacob, la más larga, en el centro de todo. Después, la cuarta se parece a la segunda, a la de Ismael, es Esaú,
o Edom, que son el pueblo que nace de Esaú. También el hijo no elegido de Isaac, 36.1 a 37.1. Y por fin la última es, dice, la genealogía o historia o generación de Jacob, donde se nos cuenta la historia de José y sus hermanos, 37.2 al 50.26. Veis también 3 historias y en el centro, la segunda y la cuarta, son 2 genealogías breves de la rama colateral, diríamos, de los hijos no elegidos. Se nos cuentan 3 grandes historias. La historia de Abraham, la primera, la historia de Jacob, la tercera, y la historia de José y sus hermanos, la quinta. También aquí se ha querido subrayar en el centro la historia de Jacob, que es el que tiene que viajar a Mesopotamia y luego regresar. De nuevo, la importancia del exilio para releer la historia. Bien, pues esto es un poquito complicado, pero por lo menos que sepáis, y como os he dicho los versículos podéis investigarlo, cómo el redactor final ha querido, digamos, pedagógicamente dejarnos un mensaje de cómo la historia está dividida. Es también un signo de que Dios domina la historia, está bien dividida y se pone en el centro los momentos más significativos, que son Noé y Jacob. Padre Santo, Padre bueno, Dios majestuoso, Dios de la creación, hoy venimos a tu encuentro, a ti rendimos nuestra adoración. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Dios Padre Santo, Padre Eterno, Dios soberano, Altísimo Señor, hoy levantamos nuestra alabanza, a ti postramos nuestro corazón. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Si me pides que me acerque a ti, con amor eterno tú nos amas, mi creador, mi Padre y
exaltaré. Yo te exaltaré. Un himno de alabanza cantaré. Postrada en tu presencia adoraré. Y en tu regazo al fin descansaré. Continuamos esta primera aproximación al libro del Génesis y vamos, pues eso, como haciendo zoom decíamos, ¿verdad? Después de ver la historia primaria, después de centrarnos un poquito en el Pentateuco, después de ver los dos grandes bloques del Génesis, vamos a centrarnos en los capítulos 1 al 11, los orígenes, que como hemos dicho, tenemos 5 partes, 5 secciones que el redactor final nos ha puesto para darnos un mensaje. Pero si vamos repasando digamos, lo que hemos dicho antes de la composición del Pentateuco, os dais cuenta que hay 2 relatos de la creación. El primero dividido en 6 días más el séptimo que descansó, capítulo 1, versículo 1 al versículo 4 del capítulo 2, cuando ya termina todo. Y a partir del versículo 5, el 4b del capítulo 2, comienza un segundo relato de la creación. El primero es muy como un himno, ¿verdad? No hay casi relato, sino que es primer día, segundo día, muy hierático, muy esquemático, muy segundo día, tercer día, cuarto día. Y en cambio el segundo relato, capítulo 2, 3, es mucho más narrativo, hay más redacción, hay más antropomorfismos, se habla de Dios que habla con Adán, se habla de Dios moldeando el barro, es mucho más poético, mucho más simbólico. Bueno, pues son 2 versiones de la creación que inauguran 2 líneas de relato. Si echáis un vistazo, que es lo que os pedimos para estas 2 semanas, ¿verdad?, a los capítulos 1 al 11 del Génesis, a partir de estos 2 relatos primeros, el primero es el capítulo 1 y el segundo los capítulos 2 y 3, después tenemos como 2 hilos literarios. Uno son genealogías. Aparecen muchas genealogías, que son la continuación del primer relato, del capítulo 1, más esquemático, más hierático. Y después tenemos también otros textos que son más relatos, Caín, Babel, el diluvio, que son la continuación del segundo relato de la creación. Entonces diríamos que tenemos como 2 hilos literarios, uno más de genealogías, de nombres, y otro más de relatos, que son de cómo se ha compuesto el libro del Génesis, los 11 primeros capítulos. Los expertos llaman al primer relato continuado en las genealogías el relato sacerdotal, porque tiene perspectivas muy importantes para los sacerdotes, cuestiones de separación, de pureza, el templo, luego lo iremos viendo. Y es un relato, unas genealogías sobre todo en tono positivo. La creación es algo todo positivo. Todo es bendición, todo es extensión, todo es propagación. Incluso después también la humanidad se extiende por toda la tierra. Vemos una perspectiva positiva de los orígenes de la humanidad. El relato sacerdotal, que comienza en Génesis 1 y se continúa en las genealogías. Y después Génesis 2 y 3 sería la versión narrativa que otros llaman yavista, porque llama a Dios Yahvé. Entonces es la versión yavista, así se le ha conocido tradicionalmente, de los hechos, que se continúa luego en las historias que hemos dicho del pecado. Esta segunda versión es más negativa. Aquí se subraya más no tanto la bendición, sino la maldición, como la historia de la humanidad está tocada por una maldición. La perspectiva fundamental es más bien negativa. Se subraya mucho el pecado de la humanidad y a ver si tiene solución, ¿no? Entonces ahí, ya en los capítulos 1 al 11, se entrecruzan 2 versiones que no solamente son diferentes literariamente hablando, sino que son diferentes teológicamente hablando. Bendición frente a maldición, perspectiva optimista frente a perspectiva pesimista. Os invitamos a ir descubriendo un poquito esas 2 perspectivas, esos 2 hilos literarios que recorren los 11 primeros capítulos del Génesis. Esta es la sexta idea de nuestro decálogo del día de hoy, ¿verdad? De nuestras 10 palabras. La séptima es una cuestión un poquito controvertida, es un poquito que tradicionalmente nos ha dado muchos quebraderos de cabeza a la historia de la Iglesia, y es
parecidos y diferencias entre estos relatos de orígenes antiguos y los manuscritos que se han encontrado, los textos que se han encontrado, sobre todo en tablillas de arcilla, en el antiguo Oriente, en Mesopotamia, en la actual Siria, ¿verdad? Se han encontrado muchos textos antiguos, más antiguos que la Biblia, y ahí también se habla del diluvio, se habla de una serpiente, se habla de un pecado, se habla de la búsqueda de la planta de la inmortalidad. Es decir, podemos relacionar la historia bíblica con otros relatos de la antigüedad, algunos de ellos más antiguos que la Biblia, ¿no? Para que nos suenen, pues tenemos, por ejemplo, lo que se llama Atrahasis, que es, bueno, pues es una versión de la creación y del diluvio diferente a la de la Biblia. También Gilgamesh, la más conocida, la más antigua, se han encontrado muchas copias en Nínive y en otros lugares de la antigüedad. También entre los griegos, Hesíodo, el siglo VIII a.C., nos habla un poquito del diluvio y de otros temas que aparecen en la Biblia. También la tablilla de Nippur. Bien, hay textos arqueológicos que nos hablan, esto cuando algunos se descubren en el siglo XIX, como se habla del diluvio fuera de la Biblia, se dijo, hemos descubierto que la Biblia es mentira, porque ya se hablaba del diluvio antes de la Biblia. Esa conclusión, ¿de dónde se saca? ¿Por qué va a ser la Biblia mentira? Porque hable de temas que también se hablaban en el Nuevo Testamento. También Jesucristo habla de cuestiones y temas que también existen en el mundo civil. Entonces ahí ha habido muchos problemas porque en el fondo no comprendíamos correctamente lo que es la revelación y la relación entre la Biblia y otros textos de la antigüedad. No pasa nada. La inspiración no significa que Dios nos da una noticia por vez primera, sino una visión desde Dios de la historia de la humanidad. Entonces no tenemos miedo a que haya, ojalá, pues otras versiones sobre, no sé, sobre el diluvio o sobre los temas de la antigüedad. También se cuenta la conquista de Jerusalén en los textos de Nabucodonosor, como en la Biblia. Pues eso nos viene hasta bien, ¿no? Para poder contrastar y profundizar. Y vamos a decir en esto algunos temas comunes, pero sobre todo también las principales diferencias. Aquí lo que se subraya fundamentalmente es cómo la versión bíblica ciertamente es muy diferente a las antiguas versiones paganas, mesopotámicas y griegas. Primero, un poco más los parecidos, algunos temas que aparecen en estos antiguos mitos, diríamos, ¿no? La unión del cielo, principio masculino, y de la tierra, principio femenino, produce la fecundidad. Un poco sacado de la lluvia que empapa la tierra y la fecunda, ¿verdad? De esto, como veremos, nada aparece en la Biblia. Sí aparece, en relación un poquito con la Biblia, la importancia de la separación para que haya creación, ¿verdad? Distinguir las cosas, separar. Luego también el hombre, en estos textos míticos de la antigüedad, es creado fundamentalmente para trabajar y que los dioses descansen. Para no tener que trabajar los dioses, los hombres alimentan con su trabajo los dioses. Es el sentido de las ofrendas. Ofrecemos a Dios nuestro trabajo, las primicias, para que los dioses se alimenten. Lo cual también no tiene nada que ver con la Biblia. Ahí también se habla que el hombre es moldeado de arcilla, o de arcilla y carne y sangre, o con sangre de un dios. Bien, hay mucha diferencia según los mitos que cojamos. Pero lo más importante, ya digo, lo que más se subraya cuando uno lee estos mitos y lee la Biblia son las diferencias. Subrayamos algunas diferencias entre la versión bíblica de los orígenes y las versiones antiguas, míticas. En la Biblia hay lo que se llama una cosmogonía, pero no hay teogonía, es decir, teogonía significa el origen de los dioses. Todos los mitos antiguos nos cuentan cómo se originaron los dioses. De alguna forma son también criaturas, ¿verdad? Bien, en la Biblia no hay ningún atisbo de esto. Dios no tiene origen. Es decir, en la Biblia hay un monoteísmo limpio, sin dudas, lo que se crea es el cosmos, el mundo, pero Dios es el que origina todo, pero sin origen. Es decir, el monoteísmo bíblico no tiene nada que ver con el politeísmo de los mitos paganos. Primera fundamental diferencia. Después, el mundo en estos mitos es fruto de una lucha entre el bien y el mal. El dios del bien, Marduk, por ejemplo, en Mesopotamia, contra Tiamat, el caos. Y en la Biblia tampoco tenemos nada de esto. Dios no tiene que luchar contra nadie para crear. Diríamos que Dios sencillamente pone palabra en el caos y las cosas que no existían llegan a existir. Por tanto, en la Biblia no hay lucha porque hay un monoteísmo absoluto.
de nuevo. Después, en la Biblia, tercer punto, la creación es por la palabra. En Génesis 1, Dios dijo y existió. Es una forma de subrayar también la trascendencia de Dios. Dios, con su sola palabra, puede crear todo de la nada, ¿no? Entonces también hay una diferencia fundamental que después veremos la importancia de esta idea teológica de la creación por la palabra. Después, Dios no crea al ser humano para que le sirva y lo alimente. Dios no necesita ser alimentado, sino que es al revés. En Génesis 1 y en Génesis 2, Dios es quien da alimento al hombre. Toda semilla, todo, es decir, es también completamente diferente. Luego más tarde en los profetas, Isaías 46 nos dice la diferencia entre los dioses paganos que tienen que ser llevados a hombros y el Dios de Israel que lleva. El Dios de Israel lleva a su pueblo, porta. Dios es un Dios vivo y no necesita que nosotros le sirvamos, sino al revés, que lo que hace es cuidarnos Él. También el diluvio hay una versión diferente. El diluvio en el Génesis es por culpa del hombre, es fruto del pecado de la humanidad. En cambio, en estos textos míticos de la antigüedad es por decisión de los dioses. Hay una gran superpoblación, tiene mucha actualidad, ¿verdad? Y los dioses se cansan de tanto ruido y deciden matar a los hombres con el diluvio. Nada de esto hay en la Biblia. El diluvio, el castigo, es siempre fruto del pecado de la humanidad, nunca un capricho de los dioses. Después también, en la misma línea del monoteísmo, en los mitos paganos los astros tienen carácter divino. Nada de esto en la Biblia, que aparecen creados, además el cuarto día de la creación, ni siquiera el primero. Los astros son completamente desmitificados. Y luego también no tenemos en ningún texto de la antigüedad que se relate de forma pormenorizada la creación del varón y de la mujer. También esto es una novedad preciosa, ¿no? Creación del varón y de la mujer en la Biblia. Entonces, realmente, gracias a estos textos que conocemos, lo que hacemos es comprobar la novedad de la Escritura. Que en aquel tiempo se dijeran cosas, como se dice en la Biblia, ciertamente llama la atención. Ahí resalta un poco el carácter de revelación de estos textos, cómo un pueblo ha sido bendecido, ha sido iluminado por el Espíritu para poder decir estas cosas tan verdaderas, ¿verdad? Tan desmitificadas, tan centradas en el Dios monoteísta, el Dios único que crea a la humanidad sencillamente por su sabiduría y por su amor. Octavo punto, entonces, las diferencias principales entre el Antiguo Oriente y la Biblia. Y el noveno punto, vamos ya terminando, sería, también habría que subrayar que todos estos textos, lo hemos dicho antes, no solamente se escriben para contarnos cosas del pasado, sino que se escriben para iluminar la situación presente desde la que fueron escritos. Hemos hablado de la historia de Noé y el diluvio para iluminar el exilio. Hemos hablado un poquito de la historia de Jacob, que tiene que salir de la tierra prometida, pero luego regresa rico a la tierra prometida desde Mesopotamia, que también tiene que ver con el diluvio, con el exilio, la ida de Israel a Mesopotamia y luego el regreso de Mesopotamia con todo su ajuar. Pero junto a este iluminar la situación presente de cuando se escribieron los textos, también tenemos que hacer una lectura cristiana del texto. Los creyentes leemos el Antiguo Testamento buscando su sentido original, su sentido literal. ¿Qué quería decir el autor de este texto en el siglo VIII, cuando se escribió? O en el siglo V, en su redacción final. O en el siglo, ¿qué mensaje para su época? Pero también hay una lectura plena, principal, y es que nosotros sabemos que toda la Biblia habla de Jesucristo. Por tanto, los cristianos hacemos una lectura centrada en Cristo, cristocéntrica, cristológica, de el Génesis y de toda la historia de Israel. Y por eso, todo lo que descubrimos en el Génesis y en la Biblia, esto es muy importante, es verdad, pero una verdad en camino hacia Cristo. Es decir, Génesis es verdad en tanto en cuanto apunta a Cristo. Génesis, Éxodo, Levítico, Isaías, todo es verdad, pero una verdad que nos va preparando para... Por eso, como dice el Concilio Vaticano II, hay ciertas cosas que no son definitivas. Hay ciertas cosas en el Antiguo Testamento que uno dice, ¿y esto cómo está puesto aquí? Bueno, pues está puesto porque es una verdad en camino que solamente será comprendida cuando llegue Jesucristo. Entonces es fundamental que realicemos una lectura
cristiana, cristocéntrica de toda la Biblia y también del Génesis. Por ejemplo, la creación. Cuando se nos dice que Dios creó el mundo con la palabra, pues creo que dice el Nuevo Testamento, que Juan, por ejemplo, en su prólogo, que todo se hizo por la palabra, que es Jesucristo. Es decir, Dios Padre creó todo por medio de Jesucristo. Y también, dice Génesis 1.2, ¿verdad?, que el Espíritu se cernía sobre las aguas. También está presente el Espíritu Santo. Hacemos una lectura cristológica y trinitaria. Cuando hablamos del diluvio, y hablamos del castigo, y estamos pensando en Jesucristo, que es la aparición de la misericordia definitiva de Dios. Entonces, el texto bíblico solo podemos entenderlo plenamente como palabra de Dios cuando pensamos en Cristo y su Evangelio, cuando pensamos en la muerte y resurrección de Jesucristo, que nos dan las claves para entender todo el Antiguo Testamento, también sus posibles aparentes contradicciones, también cosas que en el fondo son una educación de Dios a la humanidad para que vaya descubriendo progresivamente, ¿verdad?, la revelación, la verdad que Dios nos va dando. Entonces os invitamos a una lectura muy centrada en Cristo, en concreto la creación. Todo fue creado por Cristo. Y también los patriarcas. Dice San Pablo en la carta a los Gálatas que Jesucristo es la descendencia de Abraham, el descendiente. Entonces todas las promesas a Abraham, todas las luchas de Jacob, toda la historia de José, se entienden perfectamente desde la historia de Jesús. Ahí adquiere su plenitud todo lo revelado en el Antiguo Testamento. De alguna forma el Antiguo Testamento, dice también San Pablo, y Jesús se cumple en Cristo y es una ayuda eficaz, preciosa, para que comprendamos mejor la persona y el ministerio de Jesús. Y un décimo y último punto sería, lo hemos ido apuntando también a lo largo de la reflexión, la lectura actual del texto. Es decir, la Biblia no es principalmente un libro para aprender datos del pasado, para informarnos. La Biblia, la revelación de Dios no es una mera información. Dios nos dice que existió el diluvio, que existió Adán, que existió Jacob, que Jacob hizo esto, que hizo aquello. No está escrita para satisfacer la curiosidad de nadie o para aprender historia, sino que se escribió para iluminar su presente e iluminar toda la historia de la humanidad. Y esto pasa muy especialmente en el Génesis. El Génesis, más que historietas antiguas, nos dice cuál es la clave de todo, cuál es el origen de todo. Yo cada día, cuanto más leo el Génesis, más me doy cuenta que no cuenta solo historias del pasado, Adán, Noé, Abraham, sino que está contando nuestra propia historia. Y el Génesis es lo que llamarían los expertos un relato etiológico, un relato que intenta averiguar las causas de por qué estamos como estamos. Y esas causas son perennes, es decir, hoy también estamos como estamos por las mismas causas que el Génesis dice. Iluminar la situación presente desde el Génesis. Por ejemplo, ahora mismo pues hay mucho debate y eso es bueno, y muchas diferencias entre cuál es la comprensión que tenemos del mundo, del cosmos. Entonces nosotros, la Biblia no es un libro de ciencia, pero sí que tiene claro la Biblia que el mundo lo ha creado Dios. Y eso es compatible perfectamente con la ciencia. Sería porque el mismo Dios que creó al ser humano, y por tanto su inteligencia, es el Dios que ha elegido a Israel y se ha revelado en Jesucristo. Por lo tanto, hay también hay una perspectiva muy positiva para el diálogo entre la fe y la ciencia y no tener miedo nunca a la verdad. El Dios de la Biblia es el Dios de la humanidad. Solo existe un Dios. Por lo tanto, también esto nos da mucha paz a la hora de dialogar con todos. Eso sí, nos da también una visión del cosmos. Para nosotros el mundo no es solo naturaleza, sino que es criatura, es creación de Dios. Y ahí se basa, por ejemplo, en el tema de la ecología. A mí me gusta ver cómo la raíz bíblica de la ecología es Génesis 1, cómo Dios ha puesto al hombre al cargo de la creación, pero no como dueño absoluto y tiránico del mundo, sino que es representante de Dios en el mundo. El dueño del mundo es Dios, y el hombre tiene que dar cuentas a Dios de su gobierno del mundo. Entonces ahí no puede hacer lo que quiera con la naturaleza, sino que la naturaleza es criatura
que Dios pone para que el hombre viva ahí y pueda descubrir también a Dios, pueda descubrir al hermano y pueda realizarse trabajando como persona. O también, muy interesante, cuando se habla ahora de la sexualidad, del concepto de ser humano, varón, mujer, pues nosotros también, en este diálogo que todos podemos hacer, escuchándonos unos a otros, el Génesis, la Biblia, tiene una antropología, tiene una idea muy clara, iremos viendo, de qué es ser varón, qué es ser mujer, como criaturas de Dios. Entonces ahí también esto tiene una grandísima actualidad. Gracias al Génesis, pues también nosotros tenemos una palabra que aportar, interpretado siempre, como decimos, desde Cristo, pero una palabra que aportar al debate actual, y tenemos también una palabra para responder a ciertas ideologías desde la concepción bíblica del hombre, del ser humano y de la sexualidad. Claro, para eso hay que conocer el Génesis, hay que trabajar un poquito la Biblia, ¿verdad? También tiene mucha actualidad pues la historia de los patriarcas, cómo José fue vendido por sus hermanos y una historia de reconciliación. Es decir, iremos viendo la importancia de leer la Biblia como luz para iluminar las claves del presente. No buscamos en la Biblia, insisto, sobre todo conocimientos para eruditos, sino que buscamos luz para creyentes en su diálogo también con los no creyentes. Buscamos, diríamos, un punto de partida en el que profundizamos para poder dialogar con los demás y transmitirles nuestra visión de las cosas, que creemos es la visión de Dios, y por tanto es la verdad, si se comprende bien, la verdad sobre la historia y la verdad sobre el hombre. Entonces, este primer audio sobre el Génesis, os invitamos a que vayamos ojeando, conociendo un poquito por encima sus grandes capítulos, sus grandes historias, para ya el próximo día dedicarnos de forma más explícita a los dos relatos de la creación, que tiene dimensiones actuales fundamentales. Entonces, os invitamos a ojear el Pentateuco para ir familiarizándoos con las grandes historias que ahí se cuentan, teniendo en cuenta sobre todo esos dos bloques principales, orígenes de la humanidad, que son previos y tienen que ver con el origen patriarcal de Israel. Esperemos que tengáis tiempo de ojear la Biblia para que así podamos, porque lo principal, podemos entrar en el texto. Lo principal no son las ideas que aquí podamos dar, lo principal es que esto sirva de guía, ojalá, para que tengamos un contacto directo con los textos, porque los textos son palabra de Dios, no las ideas que podamos decir sobre los textos. Pues que tengáis un buen trabajo durante estos 15 días, que podáis tener ese contacto con la Biblia para ir entrando en sus claves y para ir dejando que la Biblia nos ilumine y podamos rezar con ella, pensar con ella, dialogar con ella y ser misioneros desde ella. Que tengáis una feliz semana todos los oyentes. Un saludo fraterno desde Daimiel. Cautivados por la palabra, con el padre Manuel Pérez Tendero, desde Daimiel, en la diócesis de Ciudad Real.